En las alturas del cielo, junto al trono del Todopoderoso, se encontraba Samael, conocido como el veneno de Dios. Este arcángel, uno de los 7 más poderosos, poseía un rol dual que lo situaba como una figura tanto de justicia como de temor. Para algunos, Samael es un ser de pura maldad, mientras que para otros, es un ejecutor de la justicia divina. Su tarea principal era la de ángel de la muerte, una función que ejercía sin remordimientos, arrebatando la vida de los pecadores según la voluntad divina. Su presencia imponía respeto y miedo, su figura imponente y sus ojos ardientes reflejaban la severidad con la que ejecutaba sus deberes. Cada misión que recibía era cumplida con una precisión y determinación inquebrantables, lo que lo convertía en uno de los instrumentos más eficaces de Dios. Sin embargo, este mismo celo por la justicia también lo hacía propenso a cuestionar y desafiar aquello que consideraba injusto. La rebelión de Samael comenzó con la creación del primer hombre, Adán. Dios ordenó a todos los ángeles que adoraran a este nuevo ser hecho de barro, un mandato que Samael no podía aceptar. Considerándose superior a cualquier creación terrenal, Samael se negó a postrarse ante Adán. Esta insubordinación sembró la semilla de la discordia entre los ángeles conocidos como Gregorios, de los cuales Samael era el líder supremo del quinto cielo. Su negativa a adorar a Adán y su influencia corruptora sobre otros ángeles culminaron en un enfrentamiento directo con Dios, resultando en su expulsión del cielo por el arcángel Miguel. La resistencia de Samael no fue un simple acto de rebeldía, sino una declaración de su convicción de que la creación de Dios había fallado. Para él, postrarse ante un ser inferior era una humillación inaceptable que iba en contra de la naturaleza angelical. Este conflicto interno entre la obediencia a Dios y su propia percepción de justicia marcó el inicio de su trágica caída. Expulsado del paraíso celestial, Samael cayó a la tierra, donde su resentimiento hacia Dios solo creció. Encontró en Lilith, la primera mujer de Adán, una compañera perfecta en su rebelión. Juntos, engendraron una legión de demonios, creando un reino de oscuridad en el Averno. Sin embargo, la venganza de Dios fue implacable. Samael fue castrado para detener su descendencia y sometido a continuos castigos divinos. A pesar de estas penas, Samael y Lilith gobernaron las tinieblas, urdiendo planes para destruir la creación divina. La relación entre Samael y Lilith no solo fue una unión de rebeldes, sino también una alianza estratégica. Lilith, expulsada del Edén por su propia insubordinación, compartía con Samael una visión común de venganza y poder. Juntos, conspiraron y crearon un imperio subterráneo que desafiaría la autoridad celestial, alimentando su odio y planificando meticulosamente cada paso de su venganza. La historia sugiere que fue Samael quien plantó el árbol de la sabiduría en el Edén, el mismo árbol cuyo fruto prohibido llevó a la caída de Eva y Adán. Disfrazado como la serpiente, Samael tentó a Eva, induciéndola a desobedecer a Dios. Este acto de traición no solo marcó el inicio del pecado en el mundo, sino que también estableció la interminable lucha entre el bien y el mal. La intervención de Samael en el Edén lo posicionó como una figura central en los mitos de la tentación y la caída de la humanidad. Samael no solo buscaba corromper a la humanidad, sino también desafiar directamente la autoridad de Dios al demostrar que su creación era imperfecta y vulnerable. Este acto de tentación fue un golpe calculado para subvertir el orden divino, revelando la complejidad de su carácter, un ser que desafía por convicción y no por mera rebelión. En la mitología hebrea, Samael representa una figura ambigua, es simultáneamente el príncipe de los ángeles y el líder de los demonios. Esta dualidad refleja su poder sobre los cielos y las ciencias, y su ambición de crear un mundo alternativo, posicionándose casi como un demiurgo. Samael, con su búsqueda incesante de poder y conocimiento, simboliza la rebelión contra la autoridad divina y la eterna lucha por la supremacía. Su ambición de convertirse en un creador por derecho propio lo llevó a profundizar en los secretos más oscuros y prohibidos del universo, buscando constantemente el conocimiento que podría darle el poder para desafiar a Dios y construir su propio dominio. Esta dualidad en su naturaleza lo convierte en una figura compleja y fascinante, atrapada entre su rol como ejecutor divino y su deseo de autonomía. La unión de Samael con Lilith, una figura igualmente rebelde y castigada, dio lugar a una prole de demonios que poblaron las regiones más oscuras del Averno. Lilith, expulsada del Edén por su propia insubordinación, encontró en Samael un alma gemela en su rebelión. Juntos, formaron un imperio de terror y caos, y a pesar de los castigos infligidos por Dios, su determinación de oponerse al Creador no disminuyó.
La alianza entre Samael y Lilith no solo fue fruto de un interés común en la venganza, sino también de una profunda conexión emocional y espiritual. Ambos compartían un odio visceral hacia la creación divina y una determinación férrea de subvertirla. Su unión fue la combinación de dos fuerzas poderosas, cuyo objetivo era socavar la obra de Dios desde sus cimientos. El rol de Samael como líder de los Gregorios, también conocidos como vigilantes, fue crucial en la rebelión celestial. Estos ángeles, seducidos por la arrogancia y la desobediencia, enseñaron a la humanidad secretos prohibidos y se unieron con mujeres mortales, engendrando a los Nefilim, gigantes híbridos temidos por su fuerza y crueldad. Dios, en respuesta, ordenó a Miguel y a otros arcángeles que encadenaran a estos rebeldes y los arrojara al abismo hasta el día del juicio. La influencia de Samael sobre los Gregorios fue profunda, guiándolos no solo en su rebelión, sino también en la enseñanza de conocimientos arcanos a los humanos. Esta transferencia de sabiduría prohibida tuvo consecuencias devastadoras para la humanidad, marcando el mundo con una sombra de corrupción y poder destructivo que resonaría a lo largo de las generaciones. La influencia de Samael en la tentación de Eva y Adán es un tema recurrente en las escrituras y los mitos. Al presentar el fruto prohibido como una llave a la sabiduría divina, Samael desató una cadena de eventos que llevaron al exilio de la humanidad del Edén y al comienzo de su lucha contra el pecado. Esta historia subraya el papel de Samael como el eterno tentador y enemigo de la humanidad. Al engañar a Eva, Samael no solo logró su objetivo inmediato de introducir el pecado en el mundo, sino que también estableció un precedente para futuras tentaciones. Su papel en esta narrativa es el de un antagonista meticuloso y calculador, cuyo entendimiento profundo de las debilidades humanas le permitió manipular a Eva y, por ende, a toda la humanidad. La rebelión de Samael y su subsecuente expulsión se enmarca en una gran batalla celestial. Los ángeles leales, liderados por Miguel, lucharon contra los rebeldes, resultando en la caída de un tercio de la hueste celestial. Esta guerra no solo marcó la división de los ángeles, sino que también estableció el escenario para la continua lucha entre el bien y el mal en el cosmos. La batalla fue épica, con relámpagos y truenos rasgando el cielo, y el suelo del paraíso temblando bajo el peso del conflicto. Samael, con su carisma y poder, lideró a sus seguidores con una determinación férrea, pero finalmente fue derrotado por la estrategia y el valor de Miguel y los ángeles fieles. Esta guerra celestial no solo fue una lucha de poder, sino también una batalla ideológica sobre el orden y la justicia divina. Dios, en su justicia, decretó castigos eternos para Samael y sus seguidores. Encadenados en el abismo, estos ángeles caídos esperan el juicio final. Esta condena refleja la gravedad de su traición y la inquebrantable justicia divina. A pesar de su confinamiento, la influencia de Samael y sus demonios sigue siendo una amenaza constante para la humanidad. El abismo, un lugar de oscuridad y tormento, se convirtió en el hogar de estos rebeldes, un recordatorio perpetuo del precio de la desobediencia. Samael, aunque encadenado, siguió conspirando desde las sombras, su odio y deseo de venganza alimentando sus oscuros planes. Este castigo eterno simboliza la inquebrantable voluntad de Dios para mantener el orden en el universo y su disposición para castigar a aquellos que desafían su autoridad. La implicación de Samael en la creación del árbol del conocimiento y su papel en la tentación de Eva resaltan su deseo de desafiar la autoridad divina y corromper la creación de Dios. Al ofrecer el fruto prohibido, Samael no solo buscó destruir la inocencia de la humanidad, sino también afirmar su poder y control sobre el destino de los hombres. El árbol del conocimiento, símbolo de la sabiduría y la tentación, se convirtió en el instrumento perfecto para los planes de Samael. Su presencia en el Edén fue un testimonio de su ingenio y su capacidad para subvertir los mandatos divinos de maneras sutiles pero efectivas. La tentación de Eva fue un golpe maestro, un acto de desafío que resonaría a lo largo de la historia de la humanidad. La figura de Samael sigue siendo una de las más enigmáticas y controvertidas en la mitología celestial. Su legado de rebelión, tentación y justicia implacable lo convierte en un símbolo de la lucha eterna entre el bien y el mal. A través de su historia, se revela la complejidad de la naturaleza divina y la profunda influencia de los ángeles caídos en la narrativa del pecado y la redención. Samael, con su inteligencia, carisma y poder, dejó una marca indeleble en el tejido del universo. Su legado es un recordatorio constante de las consecuencias de la rebelión y la desobediencia, y su historia sigue fascinando a aquellos que buscan comprender los misterios del cosmos y la naturaleza del bien y el mal. La historia de Samael es una rica tapicería de rebelión, justicia y venganza.
Desde su expulsión del cielo hasta su alianza con Lilith y su papel en la tentación de la humanidad, Samael personifica la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. A través de los textos y los mitos, su figura emerge como una fuerza inquebrantable de desafío contra la autoridad divina, una historia que sigue cautivando a aquellos que buscan entender los misterios del cosmos y la naturaleza del bien y el mal. La saga de Samael es una advertencia y una lección sobre el poder de la convicción, la complejidad de la justicia y las interminables consecuencias del desafío. A medida que su historia se entrelaza con la de la humanidad, Samael se convierte en un símbolo de la eterna batalla entre el orden y el caos, una figura que, a pesar de su caída, sigue siendo un testimonio de la fuerza y la resiliencia del espíritu rebelde.